Okay. Ya. Entonces, la contabilidad, ya hemos visto que es la disciplina que trata de registrar y cada uno de los movimientos económicos y financieros de la empresa. Todo movimiento económico y financiero que maneja o que realiza una empresa tiene que estar contabilizado. Toda la actividad que realiza una empresa, así sea compra, paga, cobra, ¿no? Compre cualquier tipo de materiales, pague dinero, pague un préstamo en un banco, todo eso tiene que estar de una u otra forma contabilizado. Como le dije anteriormente, tiene que estar en papel. Se tiene que poner como en papel, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a hacer. La finalidad de la contabilidad de una empresa es la de suministrar información en un momento dado, tanto de las actividades que se produzcan día a día como de finalmente los resultados obtenidos durante un determinado tiempo. Este registro de información objetiva y veraz da información básica al empresario sobre la marcha real sobre su compañía, basándose en datos totalmente objetivos a la hora de tomar cualquier decisión trascendental para la compañía. Entonces, ustedes como futuros administradores van a trabajar con el área contable. ¿Para qué? El área contable le va a suministrar la información económica financiera en un determinado momento, ¿ya? Para ver los resultados obtenidos en ese momento que ustedes están solicitando esa información, ¿ya? ¿Para qué ustedes como administradores, para qué le solicitarían la contabilidad o cómo está la empresa contablemente al área contable o al contador? Ustedes solicitan esa información para tomar decisiones. Ustedes tienen que saber cómo va la marcha de su empresa trimestral, mensual, semestral o anual, ¿ya? Comparativo a otros años también, ¿no? Comparativo al semestre, comparativo al trimestre del año pasado o hace 2 años. ¿Para qué? Para saber cómo está tu empresa, ¿ya? Ustedes como administradores, ustedes tienen que saber el día a día de la empresa. Cuánto cerraron al final de la noche, la venta, qué se gastó, qué se compró, qué se pagó, ¿no? ¿Para qué se pagó, para qué se compró? Ya, ustedes tienen que saber todos estos ejercicios que realiza la empresa, estas actividades que realiza diario para la toma de decisión. Eso es lo más importante para ustedes, la toma de decisiones. ¿Qué es lo que van a decidir para la empresa? Igualmente, la contabilidad de una empresa le permite no solo controlar lo que está pasando ahora mismo, sino que puede analizar y estudiar qué pasó el año pasado o hace 2 años o 5 años, gracias al carácter histórico y estructurado de la información. Y además se realizarían previsiones de que puede pasar en un futuro, gracias a la información con la que contamos de antemano. Así que
Cualquier decisión que tome un empresario, lo que hace teniendo a la racionalidad y a la eficiencia como principales protagonistas. ¿Ok? Como dice la diapositiva, ustedes pueden saber qué pasó, qué está pasando en estos momentos con tu empresa, qué pasó hace 2 años, hace 5 años. Ustedes ya empiezan a analizar a la empresa desde un momento, desde un modo, desde un aspecto ya más profundo, ¿no? Si en el primer trimestre se vendió tanto, ¿por qué en el segundo trimestre no se vendió tanto hace 2 años? Todo eso para que ustedes tomen la decisión qué se va a hacer con esa empresa. En ese momento que te están pidiendo la información contable, económica y financiera de tu empresa para saber qué es lo que van a hacer con el dinero. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Como ya sabemos, la contabilidad es una ciencia que se encarga de estudiar, medir, registrar y controlar todo el patrimonio y movimiento que se den en una compañía. Sin embargo, podríamos desglosar en dos los objetivos de la contabilidad: objetivos generales y objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales encontramos los siguientes: proporcionar información sobre cualquier hecho económico o financiero que se dé en una compañía. Llevar un control y revisión constante en el tiempo de dichos movimientos, trazando así cuál es la marcha de la empresa en comparación con las metas y objetivos previamente propuestos. Determinar los resultados de manera acertada para saber si las acciones económicas implantadas y diseñadas son o no la adecuada. En definitiva, el objetivo general de la contabilidad es el de proveer información cuantitativa de forma estructurada y sistemática. ¿Ya? Dentro de los objetivos específicos podemos mencionar la clasificación de todas las operaciones registradas para facilitar su lectura, comprensión y en definitiva hacer al empresario la toma de decisiones mucho más fácil, clara y sobre todo eficaz. Establecer en términos monetarios la información histórica del pasado y predictiva del futuro. La cuantía de los bienes y servicios, las deudas que asuma la compañía, así como el patrimonio del que dispone la empresa. Que el empresario disponga, siempre que así lo precise, de información ordenada y sistemática sobre cualquier movimiento económico financiero que se dé en su compañía. ¿No? Hasta ahí. Ustedes, como administradores de una empresa, ustedes van a tener la responsabilidad de sacar una información eficaz, ¿no? De cómo está la empresa, cómo está trabajando, cómo ha vendido la empresa en este determinado momento, ¿no? Comparándolo quizás con años en el que ustedes no trabajaban en esa empresa, pero ahora ya son responsables de esa empresa. ¿Para qué? Para poder deducir que en las cuentas contables qué pasa, qué ha pasado, qué puede pasar en un futuro, ¿no? Ustedes saben que midiendo el trabajo de años anteriores se puede predecir muchas cosas sobre lo que pueda pasar en años posteriores, ¿ya? Así como también responder a asuntos o cosas que de repente salen en el momento, ¿no? Hay cosas como un paro, la pandemia, qué sé yo, ¿no? La subida del dólar, esas circunstancias que puedan ocurrir de un momento a otro, también tienen que ustedes estar previniendo, ¿no? Entonces, la contabilidad desde finales del siglo XX. Gracias al avance tecnológico que el mundo ha experimentado desde fines del siglo XX, es obligatorio hacer especial mención a la informática. Los recursos modernos han dado un fuerte vuelco al enfoque convencional de la contabilidad. Así, la tarea de los expertos en esta disciplina se ha facilitado gracias a las hojas de cálculo y a los registros del patrimonio stock, con mejores control de entradas y salidas. Existen numerosos programas o software de contabilidad para ayudar a las empresas en sus labores contables diarias.
Programas que facilitan la facturación, la gestión de los clientes, realizan automáticamente balances, incluso controlan las horas de los empleados de la organización. Gracias a la tecnología, ahora la contabilidad se lleva de manera sistemática, ¿no? A través de un sistema contable. Anteriormente no, anteriormente todo era manual, ¿ya? Era un poco más difícil hacer la contabilidad que ahora con un programa contable. Todo un programa contable en la actualidad, tú ingresas la factura, tú ingresas el monto, el recibo por honorario, la boleta y le das enter y ¡brum! Ya te tiene sacado hasta el balance general, ¿no? ¿Qué es la diferencia entre en la actualidad con el antiguo, antes de que existieran los software contables? Era que antes tú sabías, tú deducías, tú podías saber de dónde venía tal o cual cuenta, ¿no? Tú podías saber con la cuenta de caja y banco 10, entonces tú podías hacer un análisis más exhaustivo, ¿no? Y con la cuenta 33, maquinaria, depreciaciones, entonces tú sabías de dónde venía tal cosa. Ahora no, ahora tú solamente ingresas la factura, sacas todo el balance y lo único que haces es empiezas a analizar la cuenta. ¿Ya? ¿Qué es la armonización contable? La armonización contable es un proceso que se ha llevado a cabo durante los últimos años para que las cuentas anuales de las empresas sean comparables entre sí. Este proceso es clave en un mundo globalizado y competitivo, en donde las empresas no solo pueden obtener financiación en cualquier lugar del mundo, sino que son comparables unas con otras de una forma sencilla para que aquellos grupos de interés puedan invertir en ella. Para ello se han creado las normas internacionales de información financiera, más conocidas como las NIF, ¿no? Las NIF son normas internacionales en el cual la contabilidad de las empresas pueden guiarse de manera, así sea peruana o extranjera. Hay un lineamiento en el cual se tiene que seguir gracias a las normas internacionales de información financiera. La importancia de la contabilidad. La contabilidad es una disciplina económica que ha servido al hombre desde tiempos inmemoriales. Permite un orden claro y preciso de las actividades, recursos, gastos, dinero. Por ello, la utilización de esta es vital para administrar de la mejor manera posible la vida financiera y económica de una empresa, del trabajo o hasta el del emprendimiento familiar. La tarea de la contabilidad resulta muy específica y si bien cualquier persona puede llevarla a cabo, es importante recurrir a los profesionales que sepan bien lo que hacen y se eviten errores. Sobre todo en el pago tributario, impuestos y la confección de balances y presupuestos que permiten saber en qué invertir y ayudar a controlar las ganancias. Es importante, muy importante la contabilidad hoy en el día. Incluso no solamente para empresas, incluso también para ustedes. Ustedes pueden agarrar su bolsillo y ver cuánto tiene o cuánto van a tener fin de mes. Eso sería todos sus ingresos o su patrimonio contra cuánto es lo que se va a gastar. Cuántas son sus obligaciones en el mes. De repente tienen que pagar una tarjeta de crédito, pagar la luz, pagar el agua, dar para la comida, pagar su celular. Todo eso hace la contabilidad, ¿no? Debido a esta gran importancia, el empresario requiere o requerirá la implementación de algún sistema de registro que facilite esta labor y que le permita conocer la situación de la empresa y de los negocios que se realizan en cada momento, disponer de información oportuna que facilite la toma de decisiones, llevar un control de la gestión anterior para facilitar la planificación de los fondos para el próximo año. Esto es importantísimo, chicos, porque ustedes como administradores tienen que saber con qué dinero está trabajando la empresa, con qué dinero es la que se tiene que pagar, con qué dinero es la que se va a disponer para pagar a tus trabajadores, para pagar los servicios, para pagar tu materia prima, para pagar mercadería, para pagar proveedor, y con qué dinero es lo que nos vamos a quedar. ¿Y qué vamos a hacer con ese dinero que está de sobra?
¿ya? Lo vamos a invertir, vamos a comprar más mercadería, vamos a ponerlo en un plazo fijo, lo ponemos al banco, compramos fondos mutuos, ponemos a la bolsa. Todo eso es lo que ustedes tienen que tener en mente a la hora de manejar una empresa, ¿ya? Obviamente ustedes no son contadores, ¿no? Pero tienen que apoyarse mucho con el área contable, ya que ellos de ahí es donde vas a sacar la información, ¿no? Muy aparte del área de venta, el área de compras, muy aparte de eso, la contabilidad es importante porque es la que te va a dar la información necesaria para que tú sepas cómo está tu empresa. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Y qué puede pasar? ¿Ya? En este sentido, la empresa además debe asegurar estos recursos con un equipo de contables que se encarguen y desarrollen esta tarea y puedan trabajar incluso en conjunto con la directiva aportando recomendaciones y acciones a seguir, ¿ya? Así como tienen una buena relación con el área contable, también tienen que tener una relación con otras áreas y trabajar en conjunto con el directorio, con el empresario, con el dueño de la empresa, ¿no? Porque ellos tienen que también tener, así como la contabilidad le pasa una información, ¿ya? Ustedes también tienen que pasarle otra información al dueño de la empresa al cual les ha contratado. Pero no va a ser esa misma información que le está dando el área contable. Es otro tipo de información que le tienen que dar. Ya depende de cada uno, de la calidad de su trabajo, de cómo hacer esa presentación al directorio, al empresario, al dueño, a los socios, ¿no? Entonces, ¿para quién es importante la contabilidad? Comúnmente, contables, propietarios, gerentes, comerciantes, corredores de bolsa, banqueros, inversionistas. Toda persona involucrada en el mundo de los negocios utiliza los conceptos y términos contables para describir y presentar los recursos y las actividades del negocio, sea grande, mediano o pequeño. Como le digo, no solamente también para los contadores es que es importante la contabilidad. Para los propietarios, para los gerentes, para los comerciantes, los corredores de bolsa, para los banqueros, para todas las personas que tienen una empresa, ya sea cual sea el rubro de la empresa, es importante la contabilidad. Frecuentemente una persona necesita proporcionar información contable para comprar un automóvil en una casa, recibir una beca o una tarjeta de crédito. El gobierno, las ciudades, las comunidades, los centros educativos, los hospitales, los negocios necesitan utilizar la contabilidad como base para controlar los recursos y medir los logros. ¿Ya, chicos? Hasta ahí. Seguimos hablando de una manera teórica lo que es la contabilidad. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, algo que quieran compartir? Entonces, ¿saben ustedes diferenciar entonces lo que es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio neto? Pregunto. A ver, ¿qué me indica? ¿Sabe diferenciar qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, qué es el patrimonio de una empresa? El patrimonio neto capital. Ya. Sí. Profesor, el pasivo. El activo es bienes y derechos. Profesor, el pasivo viene a ser las deudas, el préstamo que tenemos, que vamos a pagar el capital y los intereses. Claro, todas las obligaciones que tiene la empresa con un tercero, eso se le llama pasivo. Activo es todo lo que la empresa tiene, ya sea en dinero o en materiales o bienes.
Y el patrimonio es lo que conjuntamente tiene la empresa, ¿no? La fórmula es activo menos pasivo es igual al patrimonio, ¿no? Supongamos, si compran un carro, ¿qué es? ¿Un activo o un pasivo? Activo. Un activo. Claro, Un activo. exacto. Pero si supongamos que la compras con un préstamo, ¿cómo se realizaría Es ahí? un patrimonio. 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 No, igual, tú compras un carro, al momento del hecho contable, tú lo compras, va a pasar a tu activo. Y si tienes una obligación por ese carro, te va a pasar un pasivo. ¿Ok? Porque tienes la obligación de pagar ese vehículo. ¿Ya? Si tú tienes que pagar a tus trabajadores, ¿qué es? ¿Activo o pasivo? Pasivo. Activo. Activo. Pasivo. A ver, vamos a ver. Si ustedes tienen, vamos a suponer que Martín se asocia con Yanina, son socios. ¿Ya? Tuvieron que aportar 10.000 soles de capital para fundar la empresa. ¿Esos 10.000 soles qué son? Patrimonio neto. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Entonces, traten de diferenciarlo así. Todo lo que tiene la empresa, lo que entra a la empresa es un activo. Todo lo que debe o sale de la empresa es un pasivo. ¿Ok? Entonces, si... otro ejemplo, ¿qué podría ser? Si tu empresa compra computadoras por el valor de 2.500 soles cada computadora, ¿qué es esa compra? ¿Es un activo o un pasivo? Pasivo. Pasivo. Pasivo, perdón. Es un activo. Es un activo, porque lo está Un comprando activo. con su dinero. ¿Ya? Porque lo está comprando con su dinero. ¿Sí? O sea, tiene que tratar de saber diferenciar a qué pertenece cada uno de los elementos contables. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí todo claro con el tema? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Y después no pregunten, ¿ah? Está bien, pues. Ya, a ver, entonces. Tu tarea va a ser de pasivo a activo y patrimonio neto. Sí, la tarea va a ser esa. Van a tener que diferenciar ahí unos ejemplos de a qué se dedica cada empresa o qué acción va a hacer cada empresa para que ustedes puedan diferenciar si es un activo, pasivo o patrimonio. ¿Ya? Ya. Ya voy a usar. Pero vamos a tomar la lista. Profesor, una compañera está fallando su internet y se ha salido. Quiere entrar de nuevo. Sí, ya la acepté. Florian, Sí, ya se la acepté. ya, profesor. A ver, vamos a ver. Ya es 25.
A ver. Poma, Dani. No sé, ni idea tengo de hacer, pero voy a intentar. Hernández. Ya, pero no estoy seguro nada. A ver, César, Julio César, para tu audio, por favor. Florian Hernández. Mendoza Escribas, Samir. Presente, profesor. Hacha Guerra, María. Presente, profesor. Buenas. Alexandra Sarmiento Bautista. Alexandra Vanessa. Álvaro Cuenca Elías. Alvites Torres Gladys. Presente, profesor. Buenas noches. Ana Cecilia Anchante de la Cruz. Presente, profesor. Arroyo Yogya. Presente, profesor. Buenas noches. Asensio Garamendi Juan José. Presente, profesor. Buenas noches. Álvaro Rojas Madaí. Presente, profesor. Barja Medrano Vanessa. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bautista Ayaguamán Natalia. Chiroque Flores Lidia. Presente, profesor. Chumbes Guamán Brenda. Cordero Navarrete Jacqueline. Presente, profesor. Cristóbal Trujillo Ana Cristina. Presente, profesor. Cruces Choque Julio César. Presente, profesor. Cuevas Aroni Berta. Dueñas Muriel Jordi. Presente, profesor. Elisa Edith Lemasca Flores. Presente, profesor. Buenas noches. Félix Miguel Carpio Salazar. Presente, profesor. Buenas noches. Fernández Ibargüen Rosinaldo. Presente, profesor. Buenas noches. Flores Marquina Odaliz. Presente, profesor. Buenas noches. Jefferson Abel Cajamarca Román. Hernández Donaire Víctor Martín. Presente. Hernández García Alexandra Yanina. Hernández Rosario. Presente, profesor. Herrera Huacachi Américo. Guamaní Kawai Luz Magali. Presente, profesor. Buenas noches. Joel Ángel Polanco. Presente, profesor. Corín Noa Lobos. León Guerra José. Buenas noches. Martínez Echagaray. Talía. Presente, profesor. Pallín Guamaní Xiomara. Ramos Presente, García profesor. Caterine. Ramos Presente, García profesor. Caterine. Presente. Reyes López Elizabeth Selene. Presente, profesor. Serna Yarma Flor de María. Presente, profesor. Serna Yarma Rocío del Pilar. Presente, profesor. Torres Galindo Mayra Stephanie. Presente, profesor. Buenas noches. Valderrama
Orediana. Dayana. Presente, profesor. Valderrama, presente. Valdés López Joan. Valentín Pedrosa Analí. Presente, profesor. Buenas noches. Vilche Saldaña Joana. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Eco Sanchante María. Presente, profesor. Buenas noches. Aquí Silva Jocelyn. Presente, profesor. Buenas noches. Guamaní López María Milagros. Luna Cabrera Christopher. Presente, profesor. Listo, chicos. ¿Alguno que no haya llamado en la lista? A mí, profesor Florian Hernández. ¿Cuál? Florian Hernández. Florian Hernández. Cuevas Aroní se ha salido porque no tiene internet. Hay que ingresar de nuevo, pero no lo acepta. Florian Hernández. Yo, profesor, presente. Listo. A Berta Cuevas Aroní y Américo Herrera. Sí, profesor. Su internet está fallando. Ya. Ya pues chicos, entonces hasta ahí vamos a dejar la clase hasta la próxima semana. ¿Ya? Cualquier duda, ya saben, con Martín, él es el culpable. Ya chicos, que tengan buenas noches. Cuídense. Igualmente, profesor. Un abrazo. Hasta luego, Hasta luego, profesor. Chao, profesor.